¿Y si la gravedad en realidad se estuviera filtrando hacia otra dimensión? No suena como algo imposible, ¿verdad? Vemos sus efectos por todas partes, pero aún no hemos logrado detectar la partícula que la origina. Hola a todos. Puede que la clave para resolver este misterio esté escondida en lo que se conoce como la hipótesis de la dimensión oscura. Sería una capa adicional de la realidad, donde podrían ocultarse gravitones y partículas de materia oscura. Bienvenidos a Pangea. En esta ocasión vamos a explorar juntos esta hipótesis. En el caos primordial tras el Big Bang, ¿qué tipo de partículas llegaron a existir realmente? ¿Qué papel jugó la gravedad en todo esto? Y además, ¿cuántas dimensiones hipotéticas podrían existir dentro de la habitación en la que están ahora mismo? Hoy vamos a descubrirlo todo juntos. ¡Empecemos! El error de Einstein. Incluso un científico genial puede cometer errores. Al fin y al cabo, todos somos humanos, y no podemos escapar de los sesgos de nuestra percepción. O bien partimos desde el inicio de supuestos equivocados, que influyen profundamente incluso en la interpretación de hechos que parecen incuestionables. Entre estos errores se encuentra lo que se conoce como la constante cosmológica de Einstein. Este valor representa una propiedad del vacío físico y fue necesario para que algunas ecuaciones de la relatividad general admitieran soluciones uniformes, funcionando en cierto modo como un ajuste para que todo encajara. El problema de la constante cosmológica comenzó cuando se hizo evidente que Einstein partía de una idea equivocada sobre la naturaleza del universo. Como muchos científicos de su época, él creía que el universo era estático. Pensaba que el universo era inmutable en el espacio y el tiempo, que siempre había existido y que no desaparecería en ningún momento. Por supuesto, en ese marco no cabía la idea de que el universo pudiera expandirse. Sin embargo, en 1929, Edwin Hubble descubrió que las galaxias se alejan unas de otras. Es decir, el universo se está expandiendo. Einstein terminó retirando su constante cosmológica y más tarde la calificó como el mayor error de su vida. A lo largo del siglo XX, los postulados del universo estacionario fueron refutados uno tras otro. Primero, se demostró con certeza que el universo nació hace 13.700 millones de años, a partir del Big Bang. Cabe señalar que con datos más recientes, esta cifra ha sido ajustada y hoy en día suele situarse en 13.800 millones de años. Más tarde se descubrió la materia oscura, aunque su naturaleza sigue siendo en gran medida un misterio. Y además se descubrió la energía oscura, que resulta igual de enigmática. Fue esta la que hace entre 5.000 y 6.000 millones de años comenzó a provocar la expansión acelerada del espacio. Y es aquí donde surgió un problema nuevo y mucho más grave. Cuando los físicos intentaron calcular la densidad de la energía del vacío utilizando la teoría cuántica de campos, descubrieron que el valor teórico superaba al observado en aproximadamente 120 órdenes de magnitud. Incluso una diferencia de 120 veces ya sería enorme, pero en realidad no es 120 veces, sino 120 órdenes de magnitud. Es decir, para obtener el valor real, habría que dividir el valor estimado entre un número con 120 ceros detrás de un 1. Este problema de la constante cosmológica, conocido también como Vacuum Catastrophe, puso en duda casi todo lo que creíamos saber sobre el universo. En particular, es una de las razones por las que aún no hemos logrado unificar nuestra comprensión de las distintas interacciones fundamentales en una única teoría del todo. Pero el problema no termina aquí. Hay otro más, y ese es la gravedad. El problema de la gravedad. En realidad, el punto de partida que llevó a Einstein a construir su teoría fue un problema en la forma de entender la gravedad que había sido establecida antes por Newton. Si tenemos en cuenta este hecho, hay otro que resulta profundamente irónico. Y es que entre las 4 interacciones fundamentales, la gravedad sigue siendo la más enigmática de todas. Podría decirse que incluso llegamos a construir toda una teoría para explicarla, y aún así no sirvió de mucho. En primer lugar, de las 4 interacciones, la gravitatoria es la más extendida,
pero también la más débil. Esa afirmación puede parecer extraña a simple vista, pero comprobar que es cierta resulta muy sencillo. Tomen un pequeño imán, péguenlo a un trozo de metal y luego denle la vuelta. El imán no se caerá. Piénsenlo por un momento. Ni siquiera la atracción de todo un planeta como la Tierra es suficiente para hacer caer un imán tan pequeño. En segundo lugar, sabemos que las interacciones electromagnética fuerte y débil tienen partículas medidoras. Sin embargo, el gravitón, que debería ser la partícula responsable de la gravedad, aún no ha sido descubierto. Este problema podría estar relacionado de algún modo con la materia oscura y la energía oscura, pero no hay nada seguro. Como ya habrán notado, si no entendemos nada y además los cálculos se contradicen entre sí, todo termina siendo poco más que conjeturas. Aún así, parece que todavía tenemos una oportunidad de resolver todos estos problemas. Basta con dirigir la mirada hacia la compleja teoría de cuerdas, o más precisamente, hacia la hipótesis de la dimensión oscura basada en ella. Sobre la teoría de cuerdas se puede hablar sin fin y aún así no llegar a comprender nada, probablemente porque se trata de uno de los campos más difíciles de la física moderna. Por eso aquí nos limitaremos a una explicación sencilla, imprescindible para entender lo que viene a continuación. Pues bien, en la teoría de cuerdas existe el concepto de un espacio de 11 dimensiones. Su esencia, como indica su nombre, es que el espacio no tiene 3 dimensiones como estamos acostumbrados, sino 11. Sin embargo, no podemos verlas. Son extremadamente pequeñas, incluso más que un protón. Imaginen una hoja de papel común de tamaño A4. En realidad es una estructura tridimensional, pero su tercera dimensión, la altura o el grosor, es ínfima a comparación con su largo y su ancho. Por eso, en la vida cotidiana podemos ignorar esa tercera dimensión. Sin embargo, en ciertos cálculos es necesario tener en cuenta el grosor, por pequeño que sea. Por ejemplo, cuando se analizan las diminutas irregularidades de su superficie. En la Edad Media no se escribía sobre papel, sino sobre pergamino. El pergamino es más grueso que el papel, pero aún así, en la vida diaria se puede considerar como bidimensional. Sin embargo, en el ámbito académico existe un fenómeno conocido como palimpsesto. Consiste en borrar un texto antiguo escrito en el pergamino para escribir uno nuevo encima. Esto se debía a que el pergamino era extremadamente caro y desechar documentos resultaba un lujo inadmisible. En la ciencia moderna ya se han desarrollado métodos para leer estos textos borrados. En un solo documento pueden encontrarse decenas de textos superpuestos. Para descifrarlos, se utilizan técnicas como la resonancia magnética que permiten observar las más mínimas irregularidades. Es decir, el estudio de dimensiones aparentemente insignificantes puede resultar extremadamente útil. Ya se habrán dado cuenta de por qué estamos hablando de esto. El universo es como el pergamino. 3 de sus dimensiones son tan grandes que las otras 8, microscópicas, no afectan en absoluto a nuestra vida cotidiana. Sin embargo, en ellas podrían esconderse muchas de las claves para entender el universo. El problema con estas dimensiones es que, además de ser increíblemente pequeñas, cercanas a la escala de Planck, no podemos identificar cuál es la configuración correcta entre innumerables posibilidades. El número de opciones posible alcanza una cifra con 500 ceros detrás de un 1. Es una cantidad mayor que el número de átomos en el universo, y sin embargo, solo es una la correcta. Aún así, investigaciones recientes sugieren que al menos una de estas dimensiones podría ser mucho mayor. Sigue siendo microscópica, con un tamaño de apenas unos micrómetros. Es comparable al tamaño de una bacteria, pero enorme en comparación con la longitud de Planck, lo que permitiría observarla si supiéramos dónde buscar. Por eso, esta dimensión hipotética recibió el nombre de dimensión oscura. ¿Por qué es tan importante? Porque es posible que allí se oculten gravitones, partículas hipotéticas de materia oscura e incluso la energía oscura. Los científicos han ido aún más lejos y han propuesto modelos que explican cómo pudieron haber terminado en esa dimensión oscura hipotética.
En los primeros segundos tras el Big Bang, cuando el universo ya se había enfriado lo suficiente como para que surgieran las primeras partículas completas, pero aún no se había expandido lo suficiente, pudieron ocurrir fenómenos extremadamente extraños, imposibles hoy en día, dando lugar a partículas inusuales que no encajan en el modelo estándar actual. Sabemos que las 4 interacciones gravitatoria, electromagnética, fuerte y débil estuvieron originalmente unificadas, sin diferencias fundamentales entre ellas, y fue precisamente la interacción gravitatoria la primera en separarse de esa interacción unificada. Tal vez durante ese proceso se formaron los llamados gravitones oscuros, que terminaron siendo expulsados hacia la dimensión oscura. Actualmente se comportan como si existieran fuera de la materia observable. En otras palabras, esas partículas de la gravedad que no podemos detectar, al igual que la materia oscura, podrían estar ocultas en regiones del universo inaccesibles para nuestros métodos. Y todo se debe a que no sabemos dónde mirar. Como ya mencionamos antes, para nuestra vida cotidiana bastan 3 dimensiones, y nuestra conciencia no ha evolucionado para percibir las 8 adicionales. Aún así, tampoco podemos percibir los rayos X o la radiación ultravioleta, y sin embargo, los científicos han aprendido a detectarlos. En resumen, el problema está en comprender con precisión qué es exactamente lo que estamos buscando. La ciencia no se detiene, y aún nos esperan muchos descubrimientos fascinantes. Si te ha gustado este video, no olvides darle a me gusta y compartirlo con tus amigos. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!